Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Amén. Tengo, ¿y a nosotros? Sus hijos, la victoria. Amén. Bueno, hablo un poquito como más suave porque acabo de pasar como una gripe y por supuesto como no tengo amígdalas se me afecta mucho la garganta. Entonces tengo que modular mi voz para no entrar en problemática. Bueno, mis amados, pero de todas maneras es una bendición el día de hoy compartir con ustedes esta hermosa palabra. Amén. Wow. Quisiera hacer esa pregunta. Vemos el título de nuestro mensaje. ¿Cómo se llama? Los problemas de la vida. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Alce la mano el que desde que nació hasta el día de hoy no ha tenido ni un inconveniente o un problema. Ah, bueno, exactamente. Todos en la vida tenemos que resolver problemas, dificultades, porque eso es parte de aún los problemas son parte de nuestro crecer, el parte de aprender, porque si no hubieran problemas, no creceríamos como personas en la parte integral como seres humanos. Y hoy tenemos un gran ejemplo de un hombre que nos va a enseñar cómo 3 aspectos muy importantes que debemos tener para resolver los problemas de la vida. Pero vamos a la palabra y vamos a abrir en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 15, por favor. Y ahí ustedes van a identificar del gran hombre que vamos a estudiar hoy. Y dice la palabra del Señor así, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 15. ¿Cómo se llama nuestro personaje de estudio del día de hoy? Ah, muy bien, Naamán. Naamán. Bueno, vamos a ver hoy con todas las pilas puestas qué es lo que nos enseña la palabra. Y dice así, y vino Naamán. ¿Con qué vino Naamán? Con todos sus caballos. ¿Qué más? Con su carruaje. ¡Wow! ¿Y qué hizo el hombre? Dice, y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? Del profeta Eliseo. Sencillamente dijo, bueno, aquí me paro, no más. Ahorita seguimos estudiando ese proceso. Entonces, qué gran sorpresa para Naamán. Porque no sale Eliseo, sino ¿qué hace Eliseo? Le envía, ¿qué? Un mensajero diciendo, ve, espérame, pongo las gafas, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y cuál fue la actitud de Naamán? ¡Wow! Se enoja y Naamán se fue enojado. ¡Wow! Y diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta Eliseo, ¿sí? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano y tocará el lugar y va a sanar mi lepra. Ese era el pensamiento de Naamán. Pero a veces nuestros pensamientos no salen como queremos, ¿no? Y entonces sigue diciendo nuestro Naamán, Habana y Farfar son ríos de Damasco. ¿Acaso no son mejores que todas esas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, pues ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¡Wow! Enojado. Pero aquí vienen algunos personajes interesantes y sabios. ¿Y quiénes son los personajes interesantes y sabios? Los criados. Y dice, mas sus criados se le acercan a Naamán
y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y aquí viene algo interesante, el cambio de actitud de nuestro Naamán. Dice que, ¿qué hace Naamán en el 14? Naamán entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? A lo que Dios había dicho. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó y vio el milagro. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco. Ay, qué lindo esto. Digámoslos todos, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Nuestro Dios grande, poderoso, fuerte. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Dejamos ahí. Entonces, primero, iglesia, recordemos quién es el gran Naamán. Y vamos al verso 5:1, nos vamos un poquito atrás, en Segunda de Reyes. Y dice la palabra que Naamán era, ¿qué era? General, pero no solamente era un general, era el rey, ¿de dónde? De Siria. Pero la palabra sigue explicando y dice: era un varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea que era un gran personaje, ¿sí o no? Era este hombre valeroso en extremo. Es decir, que era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía fama, era un hombre que tenía fortuna, pero tenía un problema. ¿Qué? Y ahí lo dice la palabra: tenía lepra. Qué interesante es ver que a veces queremos poder, fama y fortuna y se nos acaban los problemas. ¿Cierto? No. Entonces no es una idea como muy cierta, ¿no? Porque este hombre, a pesar de tener todo, había y tenía problemas. Y por este motivo es que nuestro Naamán viaja a Israel, porque él quería buscar al profeta Eliseo. ¿Para qué? Para que lo sanara. Pero vemos la actitud de nuestro Naamán cuando llegó a su destino, y lo vemos en el verso 9. Dice que se me fue, Primera Reyes, ¿cuál era el texto? 5, es que 5, 9, 15, es que se me volteó la hoja, perfecto. Y dice: Naamán vino con todo su poderío, ¿y qué hizo cuando llega a la puerta del profeta? Dice que se paró a las puertas de la casa. En otras palabras, se quedó esperando fuera de la casa. Es decir, que no tocó la puerta. Es decir, que no quiso entrar tampoco, porque él esperaba que el profeta Eliseo saliera a recibirlo. O sea, que nuestro Naamán lo único que le faltó decir es: ¿usted no sabe quién soy yo? Interesante, ¿no? Entonces sale a relucir la segunda enfermedad que tenía nuestro Naamán: la enfermedad de su corazón, la lepra de su corazón. ¿Cómo se llamaba? Altivez, soberbia.
Qué interesante, ¿no? La soberbia reluciendo en nuestro Naamán. Entonces hoy este hombre nos va a enseñar 3 actitudes que debemos tener en medio de las dificultades de la vida. Porque siempre habrán dificultades, ¿sí? Entonces debemos saber qué actitud debemos tomar en medio cuando lleguen esos momentos en nuestra vida. Y el primero es lo contrario a soberbia, ¿qué es? No quiero decir el primer punto. ¿Cómo? Humildad. Perfecto. El primer punto. La primera actitud que debemos aprender nosotros para salir vencedores en momentos difíciles es la humildad. Pero miremos la actitud de nuestro Naamán en el verso 11, ¿cierto? ¿Cuál fue la actitud? De irse como enojado. ¿Por qué? Primero, porque no lo recibían como él quería. Y segundo, imagínese ese gran personaje, que el profeta Eliseo le estuviera dando un mandato. Hay que hacer esto y esto. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que el mandato que le dio al pensamiento de Naamán no le pareció correcto, porque él decía, bueno, Eliseo me manda a zambullirme en el río Jordán 7 veces, pero para Naamán consideraba que esos ríos, que eran mejores los ríos de su tierra. ¿Cómo se llamaban los ríos de su tierra? Habaná y Farfar. Y para él decía, oye, me vas a mandar a ese río del Jordán, que quién sabe si era un río Bogotá, pero no sé, no creo, porque en ese tiempo no estábamos tan contaminados, pero no era de su agrado. Entonces dice, hola, están mejores mis ríos, y cómo se me atreve a decirme que me meta a esos 2 ríos. Y se preguntaba, pero ¿por qué no bañarme mejor en los míos, que son mejores? Qué interesante ver los problemas de los demás o lo que hacen mal los demás. Pero también es interesante hoy que la palabra nos cuestione y nos dice, trasladémoslos a nuestro hoy. ¿Cuáles son nuestras actitudes con Dios? ¿Y sabes que a veces son similares? Cuestionamos obedecer a Dios. Cuestionamos obedecer su palabra. Cuestionamos hacer su voluntad, porque tenemos nuestros criterios. ¿Cómo se llama eso, iglesia? Soberbia. ¿Y saben qué es lo triste? Que la soberbia nos aleja de ver la victoria en nuestra vida. La soberbia nos aleja de ver la sanidad y los milagros en nuestra vida. ¿Qué tal si nuestro Naamán hubiera seguido en nuestra historia soberbio? ¿Cómo hubiera sido el final de nuestra historia? Sin sanidad. ¿Por qué? Porque sin sanidad. Mira que el Salmo 138:6 lo dice. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón es soberbio delante de Dios? Salmo 138. Dice así. Se me ha perdido. 138. Listo ya. Porque Jehová, mire quién debería así tener orgullo propio total. O sea, el que sí es el propio. Jehová es ¿qué? Excelso. ¿Qué es excelso? Lo máximo. Él sí es. Pero a veces nosotros nos creemos excelsos. O sea, usurpamos el lugar de Dios. Qué tremendo. Porque Jehová sí es excelso. Pero ¿qué hace el poderoso, el Rey, el Señor? ¿Atiende a quién? Al humilde. ¿Pero qué hace con el altivo? Entonces como está de lejos, pues qué milagro, qué victoria, nada, porque es que mi corazón no está atento
a tener un corazón humilde para escuchar la voz de Dios, para obedecerla. Dios se aleja del soberbio, pero nunca abandona al humilde. Imaginémonos a Naamán si se hubiera humillado. O sea, imaginemos a Naamán humillado, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, que es el final de nuestra historia. Y podemos ver la victoria de un hombre. Actitudes que debemos tener en medio de los problemas de la vida, las dificultades. Primero, humildad. Porque la humildad nos ayuda a escuchar, a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. Quiero que vayamos un momentico a Segunda de Crónicas. Mire lo que hace, lo que puede hacer un corazón humilde delante de Dios. Y por eso es tan importante, iglesia. Hablo de la humildad de corazón delante de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo. Mire lo que hace un pueblo humillado. Vamos a leerlo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué hace el pueblo que se humilla delante de Dios? ¡Ora! Y a veces cuánto nos cuesta orar y hablar con Él. ¿Por qué? Porque es que yo soy más importante que Dios. Actitud de humildad cuando yo oro y puedo buscar su rostro. Pero mira, otra actitud de humillación es el cambio, porque dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Qué importante que tengamos un corazón humilde, porque si hay un corazón humilde, me es fácil orar. Me es fácil doblegarme delante de Él, me es fácil buscar su presencia, me es fácil identificar las actitudes que dañan mi vida. Y puedo cambiar ese camino que destruye mi vida. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces ahí es donde dice, al humilde Dios le responde. Vayámonos al segundo punto, la segunda actitud que debemos tener en momentos de crisis, de dificultad, y es la fe. Volvemos a nuestro texto inicial. ¿Qué es fe? Es confiar, es obedecer su palabra. Pero aquí hay algo interesante, amados. ¿Será que nuestro Naamán de una escucha la palabra de lo que hay que hacer? ¿Y será que Naamán dice, ay sí, voy a correr a obedecer a Dios? ¿Eso fue lo que hizo nuestro Naamán? No, nada. Mire quiénes fueron los personajes. Ay Dios, mira quiénes fueron los que sí confiaron y obedecieron, o sea, querían obedecer esa palabra de una. Dice el 13, mas ¿quiénes? Sus criados se le acercaron. Increíble, miren, en esta historia confían y quieren obedecer más. ¿Quiénes? Los criados, ¿cierto? Y al inicio fueron esos siervos. Y van y le ruegan a Naamán y le dicen, oye Naamán, confía, cree, no desaproveche esa oportunidad que Dios te da. La tarea no está tan difícil, o sea, no es sencilla. Ellos sí entendieron el mensaje de Dios. Los siervos sí reconocieron la mano de Dios, la gran oportunidad que Dios le daba a Naamán. Pero obviamente vemos la actitud con C, de soberbia y de incredulidad de nuestro Naamán. Y por eso
se iba a ir como enojado. Como dicen por ahí, me sacaron la piedra. ¡Qué horror! Enojado se nos iba a ir el hombre. Entonces, lastimosamente, vamos, como yo les decía, no solamente es quedarnos en la historia, sino trasladarnos al día de hoy. Lastimosamente nosotros somos iguales en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, porque no queremos ser humildes, no queremos confiar ni obedecer al Señor, pero sí queremos, ojo, seguir luchando con nuestras fuerzas. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Y entonces nuestra actitud se resume como dice Romanos 10:21. Vamos rápidamente a Romanos 10:21. ¿Cuál es la actitud cuando el Señor habla y dice, hablando de Israel, pero es que a veces nosotros, al pueblo de hoy, también hacemos la misma? Dice así: pero acerca de Israel o de los hijos de Dios, dice, todo el día el Señor extiende sus manos, todo el día extendí mis manos a un pueblo como. ¿Y qué más? Dos características: rebeldía, contradictor. ¿Qué es contradictor? Es una persona desobediente que contradice todo, que niega, que rechaza, que se pone con todo lo que se afirma. ¿Qué es un contradictor? Quiere hacer las cosas a su manera. ¿Qué es un contradictor? Aquel que lucha con las fuerzas de él, olvidándose de quién tiene al lado. O sea, nos acordamos más de quiénes somos que de con quién estoy, que es el Señor. Entonces, hay que aprender, iglesia, a tener un corazón humilde delante del Señor, porque el que aprende a ser humilde, aprende a ¿qué? A orar, aprende a buscar su presencia, aprende a tener cambios de vida. Tenemos que aprender a confiar en Él, porque es allí donde veremos la victoria y las maravillas del Señor sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Cómo es el título de nuestra enseñanza hoy? Resolviendo los problemas de la vida. Ya llevamos 2 consejitos que obviamente nos lo está enseñando una historia de vida, la de Naamán. Humildad, fe, confiar en esa palabra. Pero la tercera, iglesia hermosa, la obediencia. La obediencia. Para Naamán eran mejores los ríos de él, ¿cierto? Y Dios le ordena algo diferente a su pensamiento. ¿Sabes que para nosotros hay también otras cosas que pueden parecer mejores, más atractivas, superiores? Y lo puedo decir, por ejemplo, con las iglesias, como iglesia, porque a veces colocamos. La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí ¿quién está? El Señor. El Señor no está porque haya piano, porque haya orquesta, porque haya. No. Él, ¿por qué está aquí? Porque ustedes están aquí. ¿Sí ven? Pero ¿qué pasa?
Sucede que a veces viene el cuadro comparativo. El río Damasco, los ríos de Damasco, de Abana y Farfar, seguramente, obvio, eran mejores, más caudalosos, más limpios, más bonitos que el Jordán. Pero les pregunto, ¿ahí Dios iba a hacer el milagro? No, es que no son nuestros pensamientos. Entonces a veces pensamos, ay, en mi iglesia no hay tantos músicos, no hay tanta luz, no hay tanto algarabía y entonces, ay, pero es que el Señor nos tiene aquí, en este Jordán, y este Jordán es el que hay que amar, bendecir, adorar, o sea, honrar, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La sanidad, ¿estaba en esos ríos espectaculares o estaba en el Jordán, el más sencillo y más? ¿Dónde estaba? El Señor nos tiene aquí. Nuestra sanidad, nuestra liberación, aquí es donde el Señor lo tiene para dárnoslo. El problema es que si nosotros, o sea, es que no siento la presencia de Dios, el problema no es de la iglesia. El problema es mío, porque no dispongo mi corazón, porque no abro mi vida a adorarle, a exaltarle. La iglesia que estamos viviendo es la de los últimos tiempos. La relación con Dios no depende de una iglesia. Depende de la comunión que tú tengas de tú a tú con Él. Hoy nuestro Abana, nuestro Farfán, también lo podemos representar, se puede representar en lo que yo creo que me dará la victoria. Ay, es que si me uno con fulanito, lo que creo que dentro de mis planes, a mi manera. Y cuando resultamos con esos planes, pues saldría como nuestro Naamán si no hubiera obedecido al Señor, sin milagro y sin nada. Porque es que Dios nos enseña que tenemos que tener un corazón audible a Él. Para terminar, he encontrado un texto que me encantó y dije, nos va a ayudar para esta enseñanza bíblica. Porque muestra lo importante que es la actitud nuestra delante de Dios ante los diferentes problemas de la vida. Ojo, diferentes problemas de la vida. No es como antes que nos enseñaban un evangelio que entras al evangelio y todo va a ser 10. No. Porque es que si fuera todo 10 nos aburrimos de los 10. La vida necesita de días oscuros y días iluminados con sol, porque cuando hay días oscuros, entonces anhelo y valoro el día de sol. Pero si todos los días fueran soleados, pues estaríamos más aburridos del sol. Y dice así esta lectura, dice, no es tu aptitud, con P, aptitud, sino es tu actitud lo que determina tu altura como hijo de Dios. Y dice nuestra historia así, cuentan que una pequeña, bien perfumada y orgullosa anciana de 85 años, entonces miremos, ya empezamos, 85 años pesan, ¿no? Entonces no era una pequeña niña de que gozara de una salud excelente, porque de todas maneras los años cobran factura, ¿o no, chicos y chicas de hoy que están acompañándome? Dice acá, completamente vestida cada mañana a las 8 en punto, con su cabello arreglado a la moda, su maquillaje perfectamente arreglado, se mudaba a un asilo. ¡Wow! 85 años. Ahora un asilo. ¡Wow! Su esposo de 88 años había muerto. Imagínense, o sea, nuestra mujer
con problemas en la vida? Sí. Su esposo recientemente había muerto. Fue el motivo de su mudanza. Después de esperar varias horas, pacientemente, en medio de esa crisis y problemas, pacientemente, en el recibidor del asilo, sonrió con dulzura cuando se le dijo que su cuarto ya estaba listo. Mientras se desplazaba con su andadera, o sea que no caminaba muy bien nuestra abuelita, hacia el elevador, le di una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban en su ventana. Y respondió esta abuelita y dijo: me encanta, afirmó con entusiasmo, como el entusiasmo de un niño de 8 años al que le acaban de regalar su pequeña mascota. Interesante, ¿no? Y entonces le extraña el acompañante que le vamos a su alcoba y le dice: señora Ana, no ha visto aún el cuarto, espérate. Y entonces doña Ana responde: no importa, respondió. La felicidad es algo que tú decides con el tiempo. Si me gusta o no mi cuarto no depende de cómo estén arreglados los muebles. Depende de cómo arregle mi mente. Ya decidí que me gusta. Es una decisión que hago cada mañana cuando me levanto. Tengo la elección. Puedo pasar el día en la cama repasando todas las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan. O la otra decisión, la otra actitud. O salir de la cama y estar agradecida por las partes del cuerpo que sí me funcionan. Wow. Amados, cada día es un regalo. Y mientras se nos abran nuestros ojos, viviremos cada día para tener el reto de tener un corazón humilde para adorar, amar, agradecer, honrar a nuestro Dios. Ponte sobre tus pies. ¿Qué actitud más hermoso en medio de los momentos difíciles? Y vamos a cerrar allí nuestros ojitos. Y vamos a alzar nuestras manos. Señor, hoy ha sido un día muy especial porque tu palabra, por medio de un hombre, Naamán, nos enseñas 3 actitudes indispensables para resolver los problemas de nuestra vida. Y obviamente que si los ponemos en práctica, darán la victoria. Podremos ver tus maravillas sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestra nación, sobre todo nuestro ser, Dios, sobre nuestra iglesia. Hoy tu iglesia levanta sus manos delante de ti para decir: queremos un corazón humilde, Señor. Un corazón que aprenda a orar, a humillarse delante de tu presencia. Un corazón que aprenda a obedecerte. Un corazón que aprenda a hacer su voluntad y no la nuestra. Un corazón, Señor, que aprenda a tener fe y confiar y obedecer en esa palabra perfecta que es tuya, aunque a veces no cuadre con nuestros pensamientos. Señor, que mi actitud no sea la de luchar con mis fuerzas en medio. Que mi actitud sea hacer las cosas, no sea hacer las cosas a mi manera. Que seamos como el pueblo de Israel, que seamos contradictores contigo y con tu palabra. No, perdónanos porque muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces lo hemos hecho, Señor. Señor, gracias. Y hoy te pedimos que pone en nosotros un corazón obediente. Y dentro de ese corazón de obediencia, un corazón agradecido para servirte.
para amarte, para honrarte. Y por eso hoy cantamos esta adoración, Señor. Gracias, porque tú nos has aceptado con infinitos errores, con mi pecado, con mi soberbia, con mi orgullo, con mi prepotencia, Señor. Perdónanos y gracias, porque no hay un lugar más especial que hoy como iglesia y como pueblo que lo entendamos. Ese lugar especial de doblegarnos delante de ti, porque allí podré mostrar que mi corazón está humillado delante de ti. Y ahí en realidad demostraré, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, mas yo soy el siervo. Que tú eres el Padre y que yo soy tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó.